Entonces, jóvenes, vamos a resolver este problema. Dice, una muestra de suelo tiene 12 centímetros de longitud y de diámetro 10 centímetros. Su peso natural es de 1557.53 gramos y de 1189.29 gramos una vez secada en el horno. Si el peso específico relativo de los sólidos es 2.73, calcular el peso unitario, el contenido de humedad, la relación de vacíos, el grado de saturación, el contenido de aire, la porosidad, el peso unitario seco y el peso unitario saturado. Entonces, lo que queremos, acá nos están dando el volumen, ¿no? El volumen de la muestra de suelo. Ese volumen, calculémoslo, ese volumen es igual a, es el volumen de un cilindro, ¿no? Sería pi. ¿Dónde estás? Pi por r al cuadrado, ¿no? Si es diámetro sería diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Por la altura. Esa sería la fórmula, eh, para calcular el volumen. Calculemos el volumen. Vamos a trabajar en centímetros, en este caso, en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué sería? A ver. Pi. Lo empezamos con pi. El pi. Ya eso sería. Ya hay que darnos los valores de D. ¿El diámetro cuánto vale? 10. La altura, 12. Entonces el volumen sería eso. 942.478. Se supone centímetros cúbicos. Ese sería el... ¿Qué volumen es esto? El volumen de la masa, ¿no? O sea, si vamos a nuestro programita, sería este. Vamos al programa. Sería esto. El BM. Sería el volumen de toda la masa. O sea, que es el volumen de los sólidos, más el volumen del agua, más el volumen del aire. Ese es el volumen, ¿no? Hemos calculado el volumen de la masa, BM. Ya tenemos ese volumen. ¿Podemos ingresar eso o no? A ver, ingreso de datos. BA, BB, BS. No está. Aquí sí está. BM, ¿no? Entonces ingresemos ese BM. Aquí está. Ya hemos calculado, ya le hemos puesto el BM, no se muestra, pero ya nos ha dicho que recalculemos el resto, por si acaso. Ya, si tenemos el BM, tenemos otros datos, el peso natural, ¿no? ¿Cuánto es? 1557.53, ¿no? Y el peso seco es 1189. Podemos calcular que el peso del agua, ¿no? El peso del agua sería igual al peso de la masa
menos el peso de los sólidos. Y eso también lo pueden ver acá, por ejemplo, ¿no? El peso de la masa es igual al peso de los sólidos más el peso del agua, ¿no? Considerando que el peso del aire es 0, ¿no? Entonces, por diferencia, el peso del agua será el peso de la masa menos el peso de los sólidos. Acá nos dan el peso de la masa, 1557.53, ¿no? Menos el peso del suelo seco, 1189.23. ¿Cuánto sería el peso del agua? Sería 368.3 gramos. Y eso ya lo podemos poner acá, el peso del agua, es lo que hemos copiado, 368, ok. El peso específico del agua, aquí por ejemplo nos pide el peso específico del agua, estamos trabajando en gramos los volúmenes, ¿no? O digo los pesos y los volúmenes en centímetros cúbicos. ¿En qué unidad le daríamos el peso específico del agua? En gramos por centímetro cúbico. ¿A cuánto equivale eso? A 1 gramo, ¿no? Entonces es 1 gramo. Una vez que tenemos el peso del agua y su densidad en este caso, al toque calcule el volumen, ¿no? También tenemos el volumen de sólidos que nos están dando, que es 1189, ¿no? Entonces ingresemos ese dato. Peso de los sólidos, ahí está, 1189.23. Listo. Dice, coteja los pesos de las fases líquidos sólidas del suelo, listo. Ahí está ya, compruebe, miren, el peso específico de la masa, 1557.53, simplemente es la suma del peso de los sólidos más el peso del agua. Muy bien, ¿cómo calculamos el volumen de los sólidos? ¿No? Igual, acá nos dan el peso específico relativo de los sólidos, que es 2.7. Si no les dan esta información, ustedes pueden asumir como 2.7, ¿entienden? ¿No? Entonces, calculamos el volumen de los sólidos. Entonces, el volumen de los sólidos es igual al peso de los sólidos, ¿no? Que sería 1189, ¿no? Punto 23 entre el peso específico de los sólidos, que es 2.73, ¿no? Por 1, la densidad del agua. Aquí es lo mismo. Entonces, el peso de los sólidos será 435 punto y tantos, 615. Muy bien. Entonces ya puedo calcular el volumen, puedo dar esa información. Volumen de los sólidos. Pegar. Listo. ¿Qué más? ¿Cuánto habíamos dicho que es el volumen de la masa? El volumen de la masa es igual a... Debería de calcular el volumen del aire, pero parece que no lo hace. Corrige, solo nos muestra ese mensaje, no lo corrige. Entonces tendríamos que calcular acá el volumen del aire. El volumen del aire será igual al volumen de la masa, ¿no? Voy a ponerlo bonito. El volumen del aire
es igual al volumen total de la masa menos el volumen del agua, menos el volumen que ocupa el agua, pues, ¿no? Y menos el volumen que ocupan los sólidos. Eso ya está acá. Acá hubieran puesto, si quieren, la fórmula de los volúmenes sólidos, puede poner esto, insertar para que se guíen bien. El volumen de sólidos, como hemos dicho, el volumen de sólidos es igual al peso de los sólidos ¿no? Entre la gravedad específica, o sea, GS, por el peso específico del agua, que en esta notación es gamma ¿no? Gamma W. Y para que vean toda la información, el peso de los sólidos, ¿cuánto es? 1000, eso está como dato, 1189.23, ¿no? GS, la gravedad específica, es 2.73. Y en este caso, el peso específico del agua lo estamos considerando como 1, ¿no? Estamos trabajando como 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, eso sería el peso de los sólidos, o el volumen de los sólidos, digo. El volumen de los sólidos es este. Ahí está, ¿no? 435 punto y tantos. También hemos calculado el volumen del agua, ¿no? Que es simplemente, por si acaso, el volumen del agua es igual al peso del agua, peso del agua entre su peso, el peso específico del agua. Eso es. El peso del agua ya lo hemos calculado. Aquí está, 383.3 gramos entre su peso específico o la densidad, entre 1 en este caso, ¿no? 1 gramo por centímetro cúbico. Es 383.3, ¿no? Entonces emplazamos esos valores y tendríamos el volumen de la masa, eso lo hemos calculado por la geometría del envase, ¿no? De la probeta, menos el volumen del agua, que es esto, menos el volumen de los sólidos, que es esto. Entonces ya tendríamos el volumen del aire, el volumen que ocupa el aire, pues, ¿no? Que sería igual a esto. 138 centímetros cúbicos. Esto es centímetros cúbicos, por si acaso. Listo, ya. Entonces ya con esa información ya completamos nuestro cuadrito. Ingreso de datos, volumen del aire, y es esto, 138, ¿no?
138. Ya está. Es toda la información, ¿no? Ya podemos obtener, ya como tenemos los 6 valorcitos, ¿no? Ya podemos obtener todo. Por ejemplo, en orden, calcular el peso unitario. Entonces aquí en resultados, eso será esto, gamma m. Peso unitario, peso, acá dice peso específico de la masa, 1.65, ¿no? Sería gramos por centímetro cúbico. Contenido de humedad, ahí está, vamos a sacar contenido de humedad, W, ahí está, W, contenido de humedad, 0.30, ¿no? ¿Qué más? Grado de saturación, creo que eso es, esto creo que es, grado de saturación, 0.72. Si no se acuerdan, le ponen a todo, ¿no? Contenido de aire, bueno, ¿qué será ese contenido de aire? Debe ser esto. Grado de saturación del aire, 0.27. Porosidad es N, 0.53. Peso unitario seco, esto debe ser. Peso específico seco, 1.26. Peso unitario saturado, ¿no? Y aquí hay más cosas. Peso, ¿no? Peso específico de los sólidos, 273, como nos hemos dado. Así, ¿no? Toda la información. Si quieren más, la relación de vacíos, 1.16. Y así. SM, el peso específico relativo de la masa, el SS, el peso específico relativo de los sólidos, y así, ya está. Incluso acá hay una calculadorita, pero es la propia calculadora del Windows, por si acaso, se llama para hacer estas sumas y restas, divisioncitas que necesariamente hay que hacer, ¿no? Pero la idea es ponerlo eso. Y a ver si es cierto. 57,942,40 el agua, obtenemos el resultado del peso. Al tener el volumen, tenemos todo lo que es el diagrama de caja. Al culminar, ¿no? Y el contenido de humedad es de Está, por 30, ejemplo, ¿no? Ahí están los primeros resultados. Ahí está el peso específico de la masa, 1.65. Luego, aquí está en porcentaje, el contenido de humedad, 30. Y aquí está 0.30, 3096, ¿no? Ahí está todo. 97% entre el volumen total, obteniendo así que Porosidad, 53,78%. Si nos vamos a la caja idealizada, el volumen de vacío es igual a la relación de vacío. Y el volumen total es 1 más la relación de vacío. Por eso, si nos vamos a la caja idealizada, tenemos que es esta expresión. Y tenemos una muestra que posee el 72,66% de saturación, la de 3. Si Está todo. obtenemos que el peso del agua para esta muestra saturada idealizada, el volumen de vacío es igual a la. Ahí está, ahí tienen toda la información. Esa es la forma de resolver con las propiedades físicas, simplemente dar los datos, ¿no? Estos 6 datos, y el resto es hacer los cálculos. Incluso menos, ¿no? Se da, por ejemplo, WS y eso se calcula, ¿no? Y al toque también te da el volumen de aguas, porque te pide de inmediato, ¿no? El peso específico del agua. ¿Ya está? Eso sería con respecto a esto.